Maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa, MEIPE, sede Ciudad Guzmán. Presenta a nuestros maestrantes una cápsula educativa. En nuestra cuarta cápsula, se aborda la revisión general a la guía para la elaboración de tesis MEIPE 2024, en colaboración de la línea de Innovación y Tecnología. Estimados maestrantes y público en general, vamos a hacer la revisión de nuestra guía para la elaboración de documentos de titulación de MEIPE sede Ciudad Guzmán. Vamos a dirigirnos al índice que se encuentra en la página 5 y vamos a mirar algunos aspectos importantes a considerar. Si me ubico en la parte de estructura del documento y doy clic, me va a dirigir a la información que quiero mostrarles. Bien, vamos a mirar que para este documento de titulación deberá contener los siguientes elementos. La portada oficial, que para el paginado se cuenta, pero no se imprime. De la misma forma, la hoja de guarda. Tendremos número 3, la portadilla. Número 4, el dictamen. Número 5, agradecimientos. Es opcional. Para el paginado se cuenta, pero no se imprime. Dedicatorias es opcional. En el número 7 está el resumen y su traducción al inglés, abstract. El número 8, resumen analítico en educación, llamado RAE. Número 9, el índice. La introducción, a partir de aquí aparece impreso el número arábigo subsecuente. Viene en el 11 los capitulados, número 12 las conclusiones y número 13 las referencias bibliográficas. En el número 14 aparece el listado de tablas y figuras y en el número 15 los anexos. No se anota el número en la portada oficial, hoja de guarda, portadilla, como ya lo venimos diciendo. Aquí aparece una tabla especificando esos elementos donde, a pesar de que se cuenta con el número de página, no se va a anotar, sino hasta llegar a la introducción. Es donde sí se va a mostrar, aunque en los demás no aparezca, pero se considera. Estos elementos son importantes que lo tengan muy presentes ustedes cuando se esté elaborando el documento. Ahora bien, vamos a revisar la escritura, que esta debe de tener una claridad y precisión. También la tipografía de la cual nosotros debemos de tener y el estilo de fuente. Habíamos acordado que esta debería de ser Arial y el tamaño de la fuente debe de ser de 12 puntos. Voy a dar clic en esta parte que estoy señalando, control y clic, y me va a regresar a mi índice principal para ver algunos elementos que deseo mostrarles. Me voy a la parte del interlineado y quiero mostrarles aquí que para el caso del interlineado corresponde al espacio cedido entre renglones y párrafos en las dedicatorias, agradecimientos, abstract, resumen en español, índice, cuerpo del trabajo y referencias bibliográficas, excepto portada, portadilla, resumen analítico en educación y apéndices. En el caso de los primeros utilizamos el término interlineado en párrafos, mientras que en el segundo hacemos referencia al espaciado posterior entre párrafos. Ahora bien, el interlineado en párrafos es de 1.5 de espacio. Nos permite hacer observaciones y anotaciones entre líneas. Significa un espacio y medio en blanco entre cada línea del renglón escrita. El espacio sencillo se utiliza solamente para títulos, citas largas, viñetas empíricas y en tablas. Para el caso del espacio anterior y posterior,
tiene como propósito hacer menos denso nuestro escrito, proporcionando un descanso para la vista y la lectura. Esta será de 18 puntos posterior y se tomará en cuenta en los siguientes criterios. Después de terminado un tema y se inicia un nuevo tema, se dará un espacio, es decir, un enter. Como aparece en el ejemplo anterior, verán ustedes que es el espaciado que se le está otorgando y que este espaciado de un enter corresponde a 18 puntos posteriores. También, después de terminado un subtema, como se visualiza, se inicia un nuevo subtema en la misma página y se dará el espacio anterior del subtema. El espaciado sería de 36 puntos, a diferencia del anterior. Entonces, será importante que ustedes lo noten para que tenga ese espaciado especificado en nuestra guía y pueda cumplir con los elementos que se están solicitando. Bien, me regreso entonces, ya vimos interlineado, de la misma forma señalo, control, clic y me regreso a mi documento principal. Vamos a mirar para esto también lo que se refiere a la configuración de nuestra página. Nos hace algunas especificaciones aquí muy particulares para esto y nos vamos a fijar que el tamaño de papel es el papel normal y que este siempre debe tener una orientación vertical en todo el cuerpo de la tesis. A continuación se muestran los márgenes. Aquí queda muy claro con esta imagen que la margen superior y el margen izquierdo deben de tener 3.0 centímetros y en lo que corresponde al margen derecho y al margen inferior deben de contener 2 centímetros. Voy a hacer lectura del paginado. Dice: a partir de la portada, todas las hojas se toman en cuenta para la numeración. Sin embargo, no en todas se inserta el número, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a regresarnos y de la misma manera, control y clic y nos va a llevar a la parte principal. Vamos a mirar otra parte importante que tiene con referencia a las citas. Damos clic y vamos a encontrar citas por literalidad. Ya nos lo menciona aquí Garcedo 1998 y nos menciona que existen tanto textuales como parafraseadas. Y en lo que se refiere a lo textual, es el traslado de un fragmento de una obra ajena a un texto propio. En este tipo debe respetarse la literalidad del original. El procedimiento de traslado varía según sea larga o corta, incorporada o aislada. Vamos a mostrarles y nos menciona aquí que en el caso de las citas textuales deben transcribirse las palabras tal y como son. No se puede eliminar parte del texto sin señalarlo. Esta señal de elipsis 1 se efectúa mediante la inserción de 3 puntos suspensivos que corresponden a la parte omitida. No se debe interpolar. Todos nuestros comentarios, aclaraciones, especificaciones tienen que aparecer entre corchetes. Cuando la fuente de la cita tiene algún error de ortografía, puntuación o gramática, y esto puede confundir al lector, se inserta la palabra sig entre corchetes, como aquí se aprecia. Bien, entonces, hablando de las citas textuales, tiene estas consideraciones. Me voy a brincar a esta parte donde habla de extensión corta y larga o de bloque. En la forma corta se consideran las citas de menos de 40 palabras en su original o en el corpus propio. Se escribirá entre comillas en el tamaño y el carácter del cuerpo del texto, y esto correspondía a menos de 4 renglones. Eso sería en cuanto a la forma corta, y nos hace la precisión. Aquí aparece
práctica se refiere solo a la actividad intencional y no a las acciones instintivas o inconscientes. Se pone el apellido del autor, el año y la página. Esto corresponde a la cita corta. En lo que se refiere para nuestro trabajo, la cita larga, considera aquellos fragmentos de 40 palabras o más del texto original. Se deja un espacio en blanco entre el texto propio y el citado, al inicio y al final. Se deja doble sangría en el margen izquierdo y se reduce el tamaño de la letra. Esta debe de ser fuente de tamaño 10, es decir, Arial 10. No se usan comillas. El número de la llamada de cita, en caso de requerirlo, también va en tamaño 10 y serían más de 4 renglones. Y aquí está el ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se construiría? Debe tener aquí también su espacio de sangría, igual como aparece en este caso el apellido del autor. Para nuestra institución estamos solicitando, a manera de uniformidad, colocar aquí nuestro apellido del autor. Lo dejamos aquí solo el año y aquí vamos a dejar la página, pero eso lo dejaremos más adelante en explicación. Ahora bien, al haber dicho cita larga y cita corta, ya quedó aquí ejemplificado. También en lo que se refiere, me regreso en la forma parafraseada. Se pueden resumir, sintetizar o mencionar de modo no literal los fragmentos, ya sean breves o amplios, de una obra o texto ajeno. La referencia indirecta puede aludir a un simple acerto, equivalente en el original a una oración, o a lo sustentado en una obra completa. Tenemos estas opciones: decirlo de forma textual o parafraseado, utilizando algunos fragmentos del texto o de la obra que sea ajena, para ir fortaleciendo nuestro trabajo con estas características. Ustedes pueden visualizarlo en su PDF que se les va a compartir, página 27, y estarán aquí mostrándose los diferentes tipos de citas, cómo se pueden construir y se pueden mostrar en nuestro trabajo. Vamos a regresar de la misma manera, tomando a nuestro inicio de título, control y clic, y nos regresaría. Estamos viendo configuración, la estructura, el estilo de fuente. Habíamos mencionado que es Arial 12, ya miramos el interlineado, ya vimos el tipo de viñetas, y con este documento vamos a poder fortalecer y cumplir con las características para el trabajo. Tenemos también aquí lo que se refiere a tablas. Vamos a observar aquí que las tablas son eficientes conforme lo cita APA 7 y que le permite al investigador presentar una gran cantidad de datos en un espacio pequeño. Normalmente muestran valores numéricos exactos y los datos están ordenados en columnas o filas, las cuales ayudan a una mejor comprensión. Una tabla puede presentar datos cuantitativos o cualitativos según sea el dato o la información que queramos presentarle. Como ustedes visualizan, aquí está un ejemplo. Tendrá que colocarse el nombre de la tabla y el número arábigo, como se muestra aquí. Y también se escribe en cursiva, no negritas, el título de la tabla. Aquí, en lo que se refiere al interior de la tabla, lo vamos a considerar Arial 10. Entonces, así vamos a poder mirar algunos elementos que deben de tenerse. Recuerden que en la presentación de la tabla, previamente en nuestro trabajo debemos explicarle qué contiene la tabla para que quien nos lea pueda conocer con anticipación qué se va a encontrar en la tabla. Regresamos de la misma manera, doy en este caso control clic y me regresa a mi índice. En lo que se refiere a las figuras, al momento de crear figuras en un documento es posible utilizar todo tipo de programas y recursos electrónicos.
no hay una indicación rigurosa o puntual sobre el modelo que debe utilizarse. Eso sí, las figuras deben ser enumeradas con números arábigos según el orden como se van mencionando en el texto. Para ello sería figura 1, figura 2, como se muestra en la estructura siguiente. Así como enumeramos nuestras tablas, se van a ir enumerando las figuras 1 de esta forma, Arial 10 y también lo que se refiere al título, como se mostró en anterior información de la tabla. Como les mencionaba, estamos viendo elementos muy importantes en los cuales debemos de centrar nuestra atención. Y algunos elementos que se van a ir conteniendo, por ejemplo, en lo que se refiere a nuestra portada. La portada se respetará de acuerdo con lo que la Dirección de la Maestría en Educación con Intervención de la Práctica Educativa establece de acuerdo con los lineamientos. En la portada solamente se realizan los cambios que sean pertinentes sin realizar ningún cambio en su tipografía. También se les va a hacer llegar a ustedes la forma completa como debe de tener los elementos la portada. Nos vamos a la cuestión de los anexos. Es importante mencionarle que en referencia a los anexos es una sección del documento en donde se incluye la información que permite complementar y que no solo se puede incorporar en el documento del trabajo. Esta sección se ubica al final de todo el documento. Es allí donde se pueden incorporar materiales tales como registros. En cuanto al título de cada apéndice, este se insertará en función a la cantidad. Es decir, si solo se tiene un apéndice, solo se llamará anexo. En el caso que fueran más de uno, es decir, más de un material complementario, la manera de designar a cada sección sería anexo 1, anexo 2, anexos 3, así sucesivamente. Cada título debe ir en el nivel 1, centrado en negrillas, mayúscula inicial y la letra también en mayúsculas, tamaño 17, como aparece en el ejemplo. ¿Sí? Esto es importante que lo vayamos considerando. Ahorita nos vamos a regresar a la jerarquía de títulos que ustedes encontrarán en esta parte. Déjenme ubicarla. En la estructura. En estilo de fuente. En el estilo de fuente ya habíamos precisado que es Arial 12 y nos vamos a ir a la jerarquía de esos títulos. Aquí nosotros manejamos, para el caso de MAIPE CD Ciudad Guzmán, 5 niveles que deben ser utilizados. Para lo que corresponde al capítulo 1, aquí colocamos un ejemplo. Capítulo 1, investigando la práctica. Este título general o título de los capítulos conocidos como primer nivel se escriben en tamaño 17, iniciando la primera letra con mayúscula, como aquí se visualiza y como aquí está, y continuando con minúscula, centrado y en negritas, interlineado sencillo y el espaciado anterior y posterior de 36 puntos. Muy bien, en lo que corresponde al siguiente nivel, subtítulos de cada apartado, conocidos como de segundo nivel, se escriben en el tamaño 16, negrita, iniciando la primera letra con mayúscula y continuando con minúsculas, alineado a la izquierda, a diferencia de los títulos que son de primer nivel. Estos son centrados y los que son de segundo nivel ya se ubicarían del lado izquierdo. El interlineado cambia, sería sencillo y espaciado de anterior y posterior de 24 puntos, a diferencia del de primer nivel de 36 puntos. Continuamos con el tercer nivel. Aquí aparece un ejemplo y subtítulos de cada apartado, conocidos como tercer nivel, se escribe en tamaño 12, negrita, iniciando la primera letra con mayúsculas y continuando con minúsculas. La alineación sigue del lado izquierdo y se escribirán el modo de oración, interlineado sencillo y espaciado anterior y posterior de 18 puntos. Importante mencionarles que ninguno de estos debe de contener punto al final.
En lo que corresponde a los subtítulos de cada apartado conocido como de cuarto nivel, se escribe en tamaño 12 también, en negrita, en fuente cursiva o itálica, iniciando la primera letra con mayúscula y continuando con minúsculas, alineado a la izquierda, y se escribirá el modo de oración. Su interlineado es sencillo y espaciado anterior y posterior de 18 puntos. Y por último, estaríamos revisando el subtítulo de apartado que corresponde al quinto nivel. Verán ustedes la diferencia de aquí de numeración, y se escribe en tamaño 12, cursiva o itálica, iniciando la primera letra con mayúsculas y continuando con minúsculas, alineación a la izquierda, y se escribirá en modo de oración, interlineado, sencillo y espaciado anterior y posterior de 18 puntos. Importante que lo tengan ustedes a consideración en la construcción de su trabajo, recordando que el texto, ya refiriéndose al texto en general, sería Arial de 12 puntos, ¿sí? Y en lo que corresponde a las citas largas, empíricas o teóricas, se van a redactar con letra Arial en tamaño 10, su alineación es justificada, el nivel de esquema de texto es independiente y la sangría de izquierda es de 3 centímetros, interlineado sencillo y con sangría de primera línea de 1.25, para que se considere en su trabajo. Ahora viene lo que corresponde a la parte del índice. El índice tiene varias funciones importantes. Una de ellas es la de organización y proporciona una estructura clara y lógica del contenido, permitiendo al lector entender cómo está organizado el documento. La navegación facilita la búsqueda de secciones específicas, ofrece claridad y profesionalismo. Índice bien elaborado da una expresión de seriedad y cuidado en la presentación del trabajo académico. Y si yo me regreso en esa parte que aquí se precisa, pues podrán visualizar ustedes que efectivamente el índice da claridad, da organización y da una muestra clara del profesionalismo de este documento. Me regreso a toco índice y veamos que se mostrará solamente hasta el tercer nivel de encabezado. El cuerpo del índice utilizará el tipo de fuente Arial también de 12 puntos. Todo el índice estará con alineación a la izquierda con respecto a las páginas. La palabra índice, muy importante, será de un tipo de encabezado de primer nivel, en negritas, centrado e inicial mayúscula, tamaño 17, su interlineado sencillo y espaciado anterior y posterior de 36 puntos. En caso de incluir subtemas quedará de la siguiente manera, y aquí se les hace un ejemplo para que vean cómo quedaría primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Sí? Aquí quedaría el cuarto nivel, y en lo que corresponde ya en la elaboración, pues estaría índice, así sería la elaboración, cargado todo hacia la izquierda. Entonces es importante que lo consideremos nosotros siempre en nuestra construcción de nuestro trabajo de tesis. Bien, vamos a hacer una revisión también en lo que se considera en relación al abstract, elementos importantes a considerar aquí. El título abstract o resumen utilizará un encabezado de primer nivel y en negritas, centrado e inicial mayúscula con un tipo de fuente Arial 17, porque es de primer nivel. El contenido tendrá un espaciado anterior al título abstract en un enter, y se utilizará un tipo de letra Arial a 12 puntos, 1.5 de interlineado justificado sin sangría. Hay que considerar que el abstract o el resumen estará compuesto de un solo párrafo entre 150 y 250 palabras, lo que equivale máximo 20 líneas de texto aproximadamente. Es importante tenerlo a consideración estos elementos que son de forma, puesto que en ocasiones se encuentra más de lo dicho, y es recomendable que ambos apartados estén en una página. No la va a compartir, siempre va a estar en una sola página
En caso contrario, se puede utilizar otra página para el resumen, es decir, no van a estar siempre separadas. Entonces, aquí se hace una muestra de la información tanto del Astra como el resumen. Aquí queda plasmado para que ustedes lo tengan contemplado. Ahora bien, en cuanto al resumen analítico, RAE, estará contenido en una tabla centrado a la página y mostrará solamente los bordes externos, como aquí se visualizan. Si pueden apreciar ustedes, no hay ninguna línea en su interior y se tomará de acuerdo con lo estipulado con la dirección de MEIPE, y su contenido no debe sobrepasar una página. Solamente debe utilizar una página, no la debe de compartir, y aquí debe de estar presente. Bien. Serían los elementos más importantes que podemos mostrarle con relación a nuestro trabajo de la guía para la elaboración de tesis. Importantes que hagan ustedes las revisiones de cada uno de estos elementos, pero que nosotros en lo particular hemos visualizado aquellos. Y por último, para ir cerrando, nos vamos a ir a las referencias bibliográficas. En esta parte de las referencias bibliográficas es necesario que vean la estructura. Esta tendrá una sangría francesa para que además se presente de la siguiente forma. Aquí pueden visualizar esta estructura, el nombre del documento, ¿sí? En este caso el año, y luego nos dirá si es la primera o segunda impresión, de dónde o le acompaña, y también así como en qué lugar fue elaborado el documento. Por ejemplo, aquí tomaríamos American Psychological Association, y es un manual de publicaciones de segunda reimpresión de la tercera edición en español, traducida de la sexta edición en inglés. Y vamos a juntar todo. Esta fue elaborada en México, Distrito Federal, y su editorial El Manual Moderno. Esta es la forma como tendrá que estar acomodada, de orden alfabético, con estas separaciones. Y bien, esto sería una revisión general de la guía para la elaboración de tesis de este 2024, que se les estará proporcionando a ustedes tanto de forma personal como también quedará en nuestros medios electrónicos para la revisión puntual de cada uno de ellos. Esperamos y deseamos que sea de mucho apoyo y que en futuras consultas puedan entrar a esta liga para que puedan atender en cuanto a los lineamientos. Les agradezco. Esperamos haya sido de tu agrado y de provecho profesional. Sigue nuestra página.